Bienvenidas y bienvenidos a Politaquería Mexicana, la política de otro modo, con Toño Ramírez. Me da mucho gusto poder saludarles nuevamente en este segundo episodio de tu podcast de política, de manera más amena y de manera más simpática. Quiero compartir con ustedes el día de hoy un tema muy interesante que creo que sí nos va a servir de contexto para ir empapándonos poquito sobre cómo es la política en México y de qué manera la podemos entender de manera más simple. Es por esto que el día de hoy les traigo la importancia de proteger la democracia. Y para esto tenemos que empezar a hacer un poquito de análisis legal. Tenemos que saber qué es la división de poderes, qué es esta estructura en México. La división de poderes básicamente es la separación del poder supremo de nuestro país, de nuestra federación, dividido en tres. Este quiere decir el poder ejecutivo, que es el que se representa por el presidente de la República, el poder legislativo, que es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados traducido en el Congreso de la Unión, y el poder judicial, que se integra como el aparato de impartición de justicia en México. Estos tres poderes hacen mención sobre cómo equilibrar toda la vida pública y política en el país, a fin de que no se absolutice nada y exista un equilibrio sobre toda la base legal y democrática en el país. Para esto nosotros también tenemos que ir entendiendo qué es la democracia. Y básicamente la democracia en un significado muy corto, muy simple, es que es el poder del pueblo. Esa es la democracia. Pero vamos a tener que entender también entonces cuál es el fundamento de la democracia en México. Y para eso sí les voy a tener que leer un poquito sobre qué dice nuestra Constitución política. Y para los que no sepan, la Constitución política es nuestra máxima ley, es nuestra ley suprema, la que rige a todo el país y la que rige a todas las demás leyes que existen en nuestro México. Por eso el artículo 39 de nuestra Constitución refiere que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Asimismo, en el artículo 40 de nuestra misma Constitución, hace mención de que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Y en el artículo 41, que es uno de los más importantes para entender qué es nuestra democracia, nos hace mención sobre el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Los poderes de la Unión son estos poderes que ya te comenté: legislativo, que son las personas que hacen leyes; el ejecutivo, el presidente de la República y las secretarías centralizadas; y el poder judicial, que son los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales y demás aparatos que imparten la justicia en México. Pero bueno, para entrar ahora sí ya en tema e ir conociendo sobre la importancia de defender nuestra democracia, debemos de hacer un poquito de repaso histórico y hacer un breve análisis de lo que pasaba en el México antes del año 2000. Yo creo que muchos de ustedes y muchas de ustedes les llegaron a hablar sobre el viejo régimen del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, sobre la hegemonía priista o lo que se le conoció como la dictadura perfecta, que fue más de 70 años de gobierno de un solo partido político en donde nunca hubo representación de otro partido político, no hubo pluralidad en voces, no hubo nada. O sea, al grado de ponerte el ejemplo de que las elecciones presidenciales las organizaba el mismo gobierno. Es decir, el presidente de la República, cuando iba a cumplir su sexenio, ya él estaba designando quién iba a ser el próximo presidente de la República. Y a pesar de que la Constitución ya decía esto, que te acabo de leer, la soberanía, la decisión de la gente no importaba, porque importaba lo que el presidente y los políticos que estaban en la élite gubernamental querían. O sea, querían absolutizar todo. O sea, al grado también de que existían muchos asesinatos, la censura en la prensa, no había grupos de presión, la gente vivía con miedo, vivía con mucha regresión, se le reprimía, no se podía alzar la voz de ninguna forma. O sea, el absolutismo era total, no podíamos hacer nada.
Pero aquí fue muy importante que la gente empezara a darse cuenta de las malas conductas que tenían estos gobiernos. Sí, sí, habían muchas cosas muy buenas y a la fecha las conservamos. De eso no tengo ninguna sola duda. Pero el cansancio de la gente, el hartazgo de ver que no existía una voz que pudiera representar los intereses de toda la gente, ya era alarmante porque, pues, 127 millones de mexicanos que somos al día de hoy, todo se concentraba en una sola persona o en un solo partido político, que era el presidente. El presidente de la República decidía todo, 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 absolutamente todo. Conforme van pasando los años, conforme van pasando todo este tipo de situaciones, se empiezan a crear grupos de activismo. La sociedad civil organizada empezó a ver realmente cuáles eran las problemáticas que sufría el país y que no había quien las atendiera, y de tal manera que los partidos políticos empezaron a tener un poquito más de representación a través de los poderes de la Unión, precisamente a través del poder legislativo, porque diputados, diputadas empezaron a tener representación en la Cámara de Diputados y pudieron empezar a ponerle el pie o el freno a todas las acciones que hacía el gobierno en turno, es decir, el PRI. Y yo no tengo nada en contra del PRI, porque sí manejaban muy bien la política, pero también había mucha pobreza en el país. Yo no tengo en contra nada de cómo se manejó o cómo fue o no, porque a mí no me tocó tampoco vivir eso, pero sí les puedo decir que tenemos que conocer nuestra historia, nuestro pasado, para también entender cómo queremos que la vida sea, ¿no? Al día de hoy. O sea, empezaron a crearse también instituciones. Por ejemplo, ya te mencioné que las elecciones las organizaba el gobierno. Y se creó el INE, el Instituto Nacional Electoral, antes llamado IFE, Instituto Federal Electoral, que fue aparte de una creación de la ciudadanía. Fueron consejeros ciudadanos que no tenían militancia política ni filiación partidista con ningún partido político, sino que fueron estas personas de la sociedad de las que ya te hice mención, las que estaban cansadas de que no tuvieran una pluralidad, de que nadie las podía escuchar. Y se crea este instituto a fin de que la sociedad, la ciudadanía, fuera quien organizara realmente ya las elecciones. Y con la creación de instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos, como el INEGI, como el INE que te acabo de mencionar, y tantas instituciones de las que tiene nuestro país, fue por creación del activismo sociopolítico, de la sociedad que se puso a involucrarse en la vida política de nuestro país. De tal manera que pues, nuestro país empezó a institucionalizar y se empezó a democratizar realmente. Es decir, la letra de la Constitución, de las leyes, ya no nada más estaba ahí escrita, sino que ya se hacía cumplir de alguna u otra forma. Es decir, o sea, toda esta acción de la sociedad sí trajo resultados muy positivos, pero también negativos. O sea, lo negativo es que sí existieron muchas muertes, sí, muchos asesinatos a través de la censura a los periodistas, de la que ya también te hice mención, mucha sociedad, mujeres desaparecidas, hombres asesinados también, falta de transparencia en las instituciones, o sea, muchas cosas negativas, pero fue por gente valiente que decidió alzar la voz y exigir respeto y cumplimiento a nuestros derechos. Y es por eso que tenemos que ser muy conscientes de lo que se ha construido a lo largo del tiempo. Porque esa es la democracia. Realmente la democracia es todo lo que nosotros como pueblo queremos. Nosotros tenemos el derecho de decidir quién nos va a representar a través de los poderes. Nosotros vamos a través de las urnas que pone el INE a elegir quién va a ser el presidente de la República, quiénes serán nuestros diputados, quiénes serán nuestros senadores. Nosotros tenemos esa facultad y ese derecho de poder decidir el rumbo de nuestra política. La cuestión es, ¿nos vamos a frenar ya cuando ellos están en el poder? No, porque nosotros nada más les estamos dando el voto cada 3 o cada 6 años. Y luego ya no nos volvemos a involucrar, ya no sabemos qué fue de ellos, nada más fueron a pedirnos el voto y ya. Nada más se acuerdan de qué es la democracia en ese entonces. Pero tenemos que tener consciente de que es cada 3 años, cada 6 años, donde nosotros tenemos que estar de manera frecuente, cotidianamente,
involucrados sobre lo que pasa día a día, estar viendo las noticias, saliendo a la calle, escuchando a la gente y ver qué podemos hacer para generar cambios, porque sí es muy fácil a lo mejor estar aquí sentado y estar criticando o estar hablándoles de política y de historia y todo, pero no, se trata de también generar cosas, generar acciones que sí generen cambios, de provocar estos mecanismos que nos ayuden a crear mejores condiciones de vida, porque pues sí en México la situación es complicada, estamos en crisis, sí, pero antes estábamos peor. Y no digo que todo está bien el día de hoy, pero sí podemos seguir creando cosas buenas. O sea, a lo mejor hablar de nuestra actualidad sí también es muy debatible y también hablar del pasado, pero debemos enfocarnos también en lo que pasa en nuestros días. Por ejemplo, estamos viviendo en una regresión de todo lo que ya vivimos, porque vemos al poder legislativo y parte del poder judicial en una subordinación ante el poder ejecutivo, es decir, ante el titular de este poder, que es el presidente de la República. Un partido político que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, tiene gran representación en la Cámara de Senadores, gran filiación, no sé, tal vez de acercamiento o de amistad o no sé, en el Poder Judicial, pero se está haciendo todo lo que el presidente de la República quiere y es el claro ejemplo de la regresión al viejo PRI, donde no está atendiéndose a lo que quiere la sociedad. No nos damos cuenta de que podemos regresar a lo que nos costó tanto salir. A lo mejor tu papá, tu mamá, tu abuelito, abuelita, tío, tía, etcétera, fue de esas personas que dio su vida o parte de su vida en luchar por el cambio que México necesitaba. Y ver al día de hoy que tal vez 22 años, 26 años después de la lucha de institucionalizar y de democratizar al país, se empieza a caer, es como un foco rojo de decir qué estamos haciendo mal para regresar a lo que nos hizo mal. Y no nada más es en México, porque como les dije al inicio de este proyecto de podcast, en la introducción, en el primer episodio, todo esto es con fines apartidistas y se le va a criticar a quien se le tenga que criticar. Pero no es posible que un partido político que abanderó una causa de esperanza le haya quitado la esperanza a toda la ciudadanía o a gran parte de la ciudadanía. Porque como les digo, sí puede ser un tema muy debatible, pero mucha gente dio el voto de confianza porque sí, nos hartamos del viejo PRI, de 70 años de gobierno del PRI, el cambio en el partido político cuando llega Vicente Fox a la presidencia en el 2000 con el Partido de Acción Nacional, también pudo haber causado muchas defraudaciones o muchos desalientos, también con el paso de los años con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto nuevamente en el PRI. Todos los gobiernos han tenido cosas buenas, pero han tenido cosas malas. Y a todo hay que criticar de manera objetiva. Y cuando les digo que no solo es en México, es que es en todo Latinoamérica y en gran parte del mundo. Tenemos que voltear a ver cómo de a poquito partidos como el que hoy tenemos en el gobierno abanderan las causas que le duelen a la sociedad, como por ejemplo salud, seguridad y educación. Abanderan esa causa diciendo que ellos sí nos escuchan, que ellos sí saben cómo hacer las cosas, que ellos van a provocar el cambio, pero cuando ya están en el poder se les olvidan de todas las promesas que le hicieron a la gente en campaña. Así es como populistas llegan al poder, sean de izquierda o sean de derecha maquillada, o de izquierda o disfrazada, o sean del centro o progresistas, de lo que sean. El día de mañana cuando están allá se enferman de poder y se olvidan de quienes les dio la facultad o la posibilidad de estar sentados en esas mesas. Y nosotros tenemos que seguir luchando para que se nos cumplan nuestros derechos o nos generen condiciones. Y eso es lo que está mal. Así es como de a poco se van muriendo las democracias. Porque a través de la vía democrática, estas personas llegan al poder.
Pero ya estando en el poder, acaban con la democracia. Y a lo mejor van a decir, pero ¿cómo que acaban con la democracia? Te pongo un ejemplo. Desaparecen las instituciones. No quieren escuchar medios de comunicación que no sean afines a ellos. Solamente quieren que dentro de su rubro social o su rubro político estén allegados. Y a la oposición se les llama traidores a la patria, por ejemplo, aquí en México. O se les llama corruptos, cuando los que están en el gobierno a lo mejor son más corruptos. Y yo podré diferir en mucha opinión, o tú podrás diferir conmigo, pero no por eso estamos traicionando a nuestra nación, o no estamos traicionando a nuestra familia, o somos rateros, o somos ladrones. No, o sea, de eso se trata, de ser una pluralidad que construya. Porque por ahí bien dicen que en lo que no se coincide, se propone. Y en lo que no, también se puede ir proponiendo. O sea, en lo que coincido te apoyo. Y en lo que no te propongo, porque pues tampoco se trata de decir que tú sí, yo no, y yo sí, tú no. Pues no, esa no es la idea. Por eso sí tenemos que ser muy conscientes de cómo vamos a defender nuestras instituciones, nuestra democracia, nuestro país y nuestros intereses. Pero también hay que hacerle una crítica, no nada más al que está en el gobierno. No nada más hay que criticar al presidente de la República o a los diputados o a las diputadas. Hay que criticar también a la oposición, a los que no ganaron las elecciones. Puede ser del color verde, del amarillo, del azul, del rojo, del naranja, del morado, del partido que sea, pero hay que criticarlos. Porque yo puedo estar aquí sentado tratando de criticar y puedo tratar de hacer muchas cosas para accionar y generar el cambio. Pero a través de mi voto es que yo le doy la facultad a un diputado para que me represente, a un senador para que represente a todo mi estado. Y verlos sentados en las noticias bailando canciones de promoción política o que estén llevando maquetas a los palacios legislativos nada más para criticar al presidente o cosas así, pues también es como que ¿dónde queda entonces la ciudadanía? ¿Dónde queda la sociedad que tanto exigimos el cambio? O sea, no sabemos entonces para dónde voltear. Criticamos a los gobernantes, pero los que están en la oposición para tratar de generar un cambio siguen sentados y nosotros viendo sus ridiculeces. Pues no, o sea, por eso les insisto, no tenemos que dejarle todo a los partidos políticos, porque ya cuando están ahí arriba, es decir, en el poder, se olvidan de nosotros, de nosotras, y nada más se acuerdan de nosotros cada 3 años o cada 6 años, cuando quieren reelegirse o quieren renovar su voto. Así que, mira, ya para ir dando un cierre, sí tenemos que reflexionar sobre la importancia de defender lo construido, de defender la democracia, de no dejar que la desaparezcan, de exigir resultados de manera clara, de manera objetiva y que seamos activos, que nos involucremos. No necesitamos un partido político para representar a nuestra gente. Tal vez sí serán las plataformas, pero hay miles de formas de poder estar allá ayudando y coadyuvando a generar cambios, porque el hartazgo social con partidos políticos lo comparto porque siempre es lo mismo. Sí, a lo mejor nace uno nuevo, como lo que pasó hace unos 5 años con el gobierno o con el partido oficialista en el que está en el gobierno, pero ya cuando están ahí, te repito, se olvidan de todo lo que prometieron y volvemos a regresar. Y yo creo que sí sería muy alarmante también que no reflexionemos sobre esta posible regresión al pasado, donde le dejamos todo en manos al presidente de la República y nada más se hace lo que él diga. Porque antes era el dedazo presidencial y hoy son el destape de las corcholatas presidenciales. Es decir, ni siquiera se está tomando en cuenta quiénes van a ser los que decidamos que estén ahí arriba en el poder, en la presidencia, en el poder legislativo o en el poder judicial. Porque muchos dicen, sí, el dedazo del PRI, pero también está el dedazo de Morena, o está el dedazo del PAN, o está de cualquier partido político. O sea, aquí lo importante es entender el punto clave y el punto central.
no hay que dejarle todo a los partidos políticos. Desde la sociedad civil organizada, desde la ciudadanía, es que vamos a generar los cambios. Y si tú quieres militar con un partido político, está muy bien. La cuestión es hacer las cosas bien, porque si no, vamos a seguir en la misma situación. Pero bueno, y mira, este segundo episodio queda por acá. Para ir cerrando ya definitivamente, pues te quiero agradecer que me vuelvas a acompañar y que sigas alzando la voz, que no te des por vencido y no digas de qué sirve hacer política si nadie me escucha. La política se puede hacer de miles de maneras y la política no se declara, la política se hace. Y nosotros como sociedad podemos declarar y hacer la política, porque en nosotros y en nosotras está el gran cambio, el cambio que necesitamos. Ayúdame por favor a darle like, a compartir este podcast, este episodio con la gente que creas que realmente necesita una sacudida en su vida para que se involucren en la vida política del país y que podamos seguir haciendo, pues tal vez poquito o mucho ruido. De alguna u otra manera, esto queda aquí y vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario para generar el cambio que México necesita. Por más trillado que suene hablar de política, porque la política se ciudadaniza y se socializa. La política no nada más es para los que están en el poder político, es para toda la sociedad. Te recuerdo que mi nombre es Toño Ramírez y me encuentras en Instagram y en TikTok como Toño Ramírez 11, así como Politaquería Mexicana en Instagram. Dale like a este video, suscríbete a mi canal en YouTube Toño Ramírez y comparte con todos tus allegados. Nos vemos. Muchas gracias. Esta es una producción realizada en el Makerspace de León Joven. Tú también descubre, imagina y crea. Sé un maker. www.leonjoven.gov.mx